En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró, diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. A ti eternamente gloria y honor. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo.
Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo, todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en los versículos del 16 al 18. Y este pequeño pasaje, que podríamos llamarle, en un sentido más técnico, perícopa, pareciera que es el epílogo o el cierre de la primera parte del relato de los hechos y de las palabras de Jesús. Digo, un epílogo como si fuera una primera conclusión que orienta al lector creyente, al que celebra y escucha en la asamblea, en la sínaxis, donde la comunidad cristiana se reúne para celebrar el misterio pascual del Salvador. Digo, como una suerte de cierre o de epílogo, porque en los primeros capítulos del Evangelio de Juan está relatado, excepción hecha del prólogo, ¿verdad?, todo el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, están relatados las primeras instancias de la vida pública de Jesús. El bautismo de Juan, la elección de los primeros discípulos y el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Ese personaje que aparece de noche para encontrarse con el Maestro, movido por una gran pregunta: ¿qué tiene que hacer el hombre para nacer de nuevo? ¿Tiene que volver al seno de su madre? Bueno, de estos relatos o hechos tan escuetos, una primera, si se quiere, con una primera conclusión.
Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera. Aquí la palabra central es entregó a su Hijo único. Dios. Y empezamos con las apropiaciones, ¿verdad? Bueno, Dios quiere. Y Dios el Padre entrega al mundo, podríamos decir, su enemigo declarado, porque el Evangelio de Juan piensa las cosas de esta manera, como en oposición. El mundo, ¿qué es el mundo? No está referido a la naturaleza, ni siquiera a la totalidad de los hombres. El mundo, para Juan, es lo que está abiertamente en contra de Dios. El mundo, la oscuridad, las tinieblas, es lo que está abiertamente en contra de Dios, que se le resiste a Dios. Eso lo encontramos en el prólogo. Las tinieblas no lo percibieron, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Ven? La resistencia, el rechazo. El mundo. Ahora resulta que Dios el Padre, en su infinita bondad y libertad, entrega al mundo lo más preciado que tiene. Podríamos pensar en las parábolas, que son varias, de los viñadores homicidas, esas que reflexionamos en la Cuaresma, ¿verdad? Bueno, como Dios, en su previsión, habla al mundo a través de sus enviados. Pero llegada la plenitud del tiempo, envía a su propio Hijo, creyendo que con eso iba a ser suficiente. Y resulta que los viñadores toman al Hijo, lo sacan afuera y lo matan. ¿Ven? La resistencia, el rechazo. Entonces, Dios el Padre entrega al mundo lo que tiene de más preciado, que es su propio Hijo. Podríamos pensar en aquel pasaje del libro del Génesis, cuando a Abraham se le pide que entregue lo más precioso que tiene. Y eso de más precioso que tiene es su hijo Isaac. El único que tiene, el que ha esperado desde siempre. Dios le pide que lo ceda, que lo entregue. Pero finalmente el niño es salvado, ¿verdad? Bueno, todo esto está detrás, podríamos seguir, ¿no? Bueno, todo eso está detrás de esta imagen. Dios el Padre entrega al mundo a su Hijo. Claro, nosotros hacemos como una asociación o una referencia inmediata, ¿verdad? Claro, lo entrega. Es igual a decir que, bueno, el Hijo es inmolado o dado para ser sacrificado, ¿no? Pero acá la expresión es más profunda todavía, es decir, que no hay una referencia necesaria o única a la cruz, al sacrificio, sino al acto de revelación. El Hijo es entregado al mundo, expuesto en el mundo, para dar a conocer el misterio de Dios, el misterio oculto y secreto desde siempre, y que ahora comienza a hacerse manifiesto de manera progresiva en el Hijo que es el único mediador. Por eso la imagen es sugerente. El Padre entrega, es decir, pone. Lo sitúa a medio camino entre la humanidad, incluso la humanidad resistente, el mundo, y Dios. Entonces Jesucristo está exactamente en el medio para ejercer su sacerdocio, pero además para dar a conocer el misterio, porque eso infinitamente distante, lejano, inefable de Dios, solo puede ser comprensible al hombre si Dios empieza a hablarnos en nuestros propios términos, si Dios asume nuestro modo, el lenguaje, pero también el símbolo. El Hijo es mediador,
Y es mediador porque al mismo tiempo es revelador. O mejor aún, tendríamos que decir que el Hijo es la revelación total y definitiva del misterio de Dios. No solamente de Dios en sí mismo, lo que Dios es por antonomasia, sino también el designio, vale decir, la voluntad, el querer. Todo eso se nos ha hecho manifiesto en Jesucristo. El prólogo de Juan concluye diciendo: nadie ha visto jamás a Dios. Él, el Hijo único, nos lo ha revelado todo. Entonces, esa distancia puesta entre Dios y el hombre es salvada por la donación del Hijo, por la entrega del Hijo. Ahora, nosotros podríamos pensar, claro, Jesucristo es revelador, nos da a conocer el misterio del Padre, en tanto Él es discurso del Padre, mensaje del Padre, en tanto palabra. Pero resulta que Jesús revela el secreto de Dios no solamente en su discurso, en sus palabras, sino también en sus gestos. Vale decir que la totalidad del ser de Jesucristo pone en evidencia ese misterio. ¿Ven? Para que el mundo se salve. ¿Ven? Pero acá no hablamos de una suerte de gnosis, es decir, de conocimiento que te salva. ¿Ven? Como algunas sectas, ¿no? Como la teosofía, ¿no? Esa cosa que andan todavía dando vueltas. No. Aquí es manifestación de Dios, que es saber acerca de Dios, pero que es siempre experiencial. Y ese saber acerca de Dios es necesariamente salvador. ¿Cómo lo expresa Juan? Y lo expresa al decirnos, para que todo el que cree en Él, es decir, el que lo acepta, ¿ven? Creer en Él, ¿no? El que lo acepta, el que da el paso, el salto, el que se aferra, el que se abraza al revelador, al Hijo entregado, al Hijo único, no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, hacernos partícipes de la intimidad de Dios. Ahora resulta que esa intimidad de Dios es familia. Esa intimidad de Dios, del Dios uno y único, se expresa en la diversidad individual, sustantiva, personal del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, el Hijo entregado, puesto exactamente en el medio para darnos a conocer al Padre, nos pone en comunicación con la vida íntima de la Trinidad. La gracia, el amor manifestado, pero también el amor participado. El amor participado, que es una realidad personal en el corazón del creyente, del Espíritu Divino. Para manifestar, para expresar el contenido de la fe, eso que estamos diciendo, que más o menos tratamos de, a partir del Evangelio de Juan, la Iglesia le pone un nombre, tratando de salvar las dos realidades: la unidad de Dios, la unidad de naturaleza, en la diversidad de personas, sin romper la unidad, pero tampoco entendiéndolo como si fueran modos del único Dios, sino tres entidades distintas que adquieren su identidad por sus reciprocidades. El Padre es Padre porque tiene un Hijo, el Hijo es Hijo porque procede eternamente del Padre, y el Espíritu Divino es Espíritu Divino porque procede de ambos. La respectividad caracteriza o identifica a las personas divinas. No es solo conocimiento, es vida. Y me parece que la expresión, y vida con mayúscula, ¿verdad? En el texto, ¿no? Aparece con mayúscula. La totalidad de esto
lo revelado, lo dicho, pero también lo sustantivo que le es participado en el corazón del creyente. Para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. De esta manera el mundo no es condenado, porque el tiempo es la oportunidad del mundo para reconocer que, a pesar de su enemistad declarada, Dios el Padre salió al paso, porque el amor de Dios es amor de antelación, es amor primero. A ese amor primero, de antelación, de elección, le llamamos, lo he escuchado decir muchas veces, ágape. Se define de esa manera. Entonces, si tuviéramos que recomponer el texto, si nos atreviéramos a semejante cosa, no tendríamos que decir justamente que, porque el Hijo único es entregado o dado al mundo como mediador y como revelador único, auténtico. De esta manera, en este gesto, es que Dios ama tanto al mundo. Ahora, todos nosotros somos invitados a tener una experiencia particular de encuentro, de reciprocidades con el misterio de Dios, que le llamamos Trinidad. No lo busquen en la Sagrada Escritura porque no lo van a encontrar. La expresión triunitas no está en la Escritura. Es el esfuerzo de la Iglesia, es el esfuerzo posterior por comprender y expresar de alguna manera el misterio de Dios. Triunitas. En la unidad de sustancia o naturaleza, la diversidad trina de las personas. Todos estamos invitados a tener una experiencia particular, personal, del misterio de la Trinidad. Porque conocemos la revelación única, objetiva y universal. Pero esa revelación única, objetiva y universal, definitiva, se realiza en cada uno de nosotros de manera distinta. Porque tiene que ver con nuestras singularidades, porque tiene que ver con nuestras historias personales, nuestras procedencias. Es como si ese universal, se hace singular en nosotros. Entonces el texto para meditar y comprender esto de alguna manera es el libro del Éxodo. Moisés en la montaña, mientras espera la revelación definitiva de Dios, la que ha pedido y la que pretende. En este punto está abrumado, literalmente, abrumado, sobrepasado, sobrecogido por la presencia de Dios. Y dice que Dios pasa. Como para indicar que hay una cercanía tan inmediata que casi se percibe en el cuerpo, en la carne de Moisés. Y esa experiencia del paso, esa inmediatez reveladora de Dios, inmediatez reveladora de Dios, le arranca a Moisés la expresión. Dios misericordioso y compasivo. El misterio se le da a conocer a Moisés en esos términos. El paso de Dios por las circunstancias concretas de nuestra vida, el misterio trinitario de Dios, debería manifestársenos de esas maneras particulares. Entonces quiere decir que la gran tarea nuestra, la gran tarea espiritual nuestra, consiste justamente en reconocer cómo es que esa revelación universal y objetiva se hace singular en tu experiencia particular de encuentro. Para después poder decirle a Dios, así con toda sencillez, si realmente me has brindado tu amistad, si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio nuestro. Es decir, cómo está planteada
esa relación desde esa experiencia personal, diríamos, personalísima, porque ninguno de nosotros se da de manera igual, no puede darse de manera igual. Porque el amor es siempre personal. El amor universal y objetivo para toda la creación y para toda la humanidad se hace singular cuando recae sobre el sujeto humano. Esa es la revolución cristiana. En eso consistió justamente la revolución cristiana. Bueno, la devolución a esta manifestación personal de Dios. Bueno, si realmente me has brindado tu amistad, el atrevimiento de Moisés frente a la potencia estremecedora de Dios. Pero hay algo que Moisés se da cuenta, que dice que lo hace posible. Y por eso se toma, ¿verdad?, semejante libertad. Decía, la tarea nuestra, la tarea espiritual nuestra, consiste justamente en reconocer cómo es que se singulariza en nosotros. Bueno, tiene que ver con el reconocimiento de nuestra interioridad, tiene que ver con el reconocimiento de nuestra singularidad, que es única, absoluta. Tiene que ver con el reconocimiento de nuestras historias. Bueno, ¿cómo es que Dios toca efectivamente eso, ¿no?, lo singular? Entonces, en lugar de estar esperando otra revelación u otras revelaciones, ¿no?, como dice San Juan de la Cruz, en ese texto tan bello que hemos repetido tantas veces, ¿qué deberíamos esperar?, dice Juan de la Cruz. ¿Qué deberíamos esperar? Si toda palabra está definitivamente dicha en Él que es la palabra. Entonces Juan de la Cruz nos dice, no perdamos el tiempo esperando una palabra nueva, si ya está toda dicha. Y es siempre nueva, ese es el punto. Entonces, en lugar de estar atento a la exterioridad que nos distrae, el último mensaje, el trabajo auténtico, serio, verdadero, es el que se hace frente a Dios en la soledad de la palabra. Eso. Y eso es lo que tenemos que esperar. Esa manifestación y ese reconocimiento, que es gracia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú nos lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, lleno está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor, su auxiliar Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, pueden ir en paz. Demos gracias. Ma